día, hermanos. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Amén. Una vez más nos toca, con la ayuda del Señor, exponer su palabra. Voy a pedir a los hermanos que abramos nuestras Biblias en la primera epístola de Pedro. Primera de Pedro, estamos en el capítulo 1. Esta mañana vamos a leer los versos desde el versículo 3 hasta el versículo 9 del primer capítulo. Voy a hacer una pregunta, hermanos. ¿Qué es lo que hace que podamos resistir y soportar cualquier dificultad? La esperanza. La esperanza. Cuando nosotros tenemos una esperanza, entonces nuestro viaje, nuestro transitar, aunque encuentre dificultades, pueden ser superadas porque nuestra mirada está puesta en nuestro destino, que es un destino glorioso. Así como cuando uno va de viaje, emprende un viaje y tiene tantos deseos de llegar a su destino y sabe que cuando llega a ese destino, por ejemplo, si uno, no sé a cuántos de ustedes les gusta el mar, la arena de la playa, y capaz sale con ese deseo y es un viaje largo, y allá lejos al final del viaje, ya después de mucho transitar, se ve el mar, se ve la luz azul, ¿verdad? De este mar precioso, y algunos llegan y lo primero que hacen es caminar en la arena. O así cuando vamos a visitar a nuestros parientes que capaz están en el interior, ¿verdad? Y comenzamos ese viaje, esa travesía con el calor, pero estamos felices porque sabemos que allá nos espera la gente que amamos, capaz con una rica comida para disfrutar unos días preciosos. Acá yo sé que hay hermanos que a veces van a visitar a sus parientes. Qué lindo, ¿verdad? Yo recuerdo cuando volvía, que vivía allá en Italia, lejos, y venía de vez en cuando acá a Paraguay, una vez al año seguramente. ¡Ah, qué lindo! Cuando ya se tomaba el último tramo del último avión y uno empezaba a ver la tierra paraguaya, el verde, las aguas que bañan nuestra tierra, y finalmente se aterrizaba y nos encontrábamos de vuelta con nuestros seres queridos, con nuestros olores, nuestras costumbres, que capaz se pierden cuando uno está lejos, ¿verdad, hermanos? Qué lindo entonces es poder tener siempre la esperanza, la mirada puesta allá en ese lugar tan maravilloso que nos espera. Bueno, hermanos, nosotros como creyentes tenemos una esperanza que es una esperanza gloriosa, la esperanza de la venida del Señor y la esperanza de un reino glorioso juntamente con el Señor. Esta mañana vamos a pedirle al Señor que nos abra los ojos para ver cuán maravillosa es esa esperanza que nos toca a todos los que hemos creído. No solamente esta esperanza es para algunos, sino es para todos los hermanos que han nacido de nuevo. El apóstol Pedro está escribiendo esta epístola a creyentes en una época difícil para ellos. Estaban sufriendo persecución por causa de Cristo. Y como bien decía nuestro hermano Mariano, esas persecuciones iban a ir aumentando. Todavía no había llegado esa fuerte persecución con el Imperio Romano, que fue terrible. Daniel había profetizado que era una de las bestias más terribles que se iban a levantar como imperio y que iban a perseguir, que iban a hacer mucho daño, principalmente al pueblo de Dios. Y eso pasó durante el Imperio Romano, para los creyentes, sobre todo en los primeros siglos de la vida de la iglesia. Así que estamos en una época donde estos creyentes, estas iglesias, estaban padeciendo persecución por causa de Cristo. No estaban padeciendo porque eran borrachos, porque eran ladrones, sino porque eran cristianos. Ellos no eran del César, ellos no se rendían al culto a César, sino que ellos rendían culto al Señor. Y por ende muchas veces sufrían persecución.
Así como a lo largo de toda la historia, hermanos, muchos hermanos olvidados, que no son tan conocidos en la historia de la iglesia oficial. Pero hay, hermanos, un remanente fiel, pequeño, que siempre se mantuvo fiel a la palabra, al testimonio de los apóstoles, al testimonio del evangelio, y que sufrieron muchísimas persecuciones. Fueron ahogados, fueron torturados, fueron arrojados al mar, fueron quemados en hogueras, no negando el nombre del Señor. Y vivieron épocas muy complicadas y difíciles, principalmente la época medieval. Desde el año 400, 500 hasta el año 1500 fue una edad terrible para nuestros hermanos que vivieron en esa época, sobre todo para aquellos que no se conformaban con la iglesia oficial, sino que volvían a las Escrituras, dependiendo solamente del Señor, y fueron perseguidos. Incluso fueron perseguidos por algunos protestantes de renombre, que aprobaron su muerte y firmaron para que fuesen quemados, para que fuesen torturados, y algunos de ellos presenciaron visiblemente ahí con sus propios ojos la muerte de sus seres queridos, y después fueron arrojados a las aguas para ser ahogados por causa de que no renunciaron al nombre de Cristo, por causa de que siguieron firmes en la fe, por causa de que tenían su mirada puesta en la recompensa, en el galardón, en la herencia que está guardada en los cielos. Por ese motivo, estos hermanos pudieron padecer y sufrir muchas situaciones que nosotros ni tenemos idea, hermanos. Por eso es tan importante leer la historia, recordar que hoy nosotros estamos sobre los hombros de hermanos que nos han precedido y que han sufrido y que han pagado un alto precio. Y es por eso que podemos reunirnos hoy en libertad, podemos tener una Biblia en nuestro idioma castellano, español. Gracias a muchos hermanos que pagaron ese precio. ¿Y por qué resistieron? ¿Cuál era el secreto? Tenían la mirada puesta en la patria celestial, en la herencia. De eso vamos a hablar esta mañana. Amén. Vamos a leer los versículos del primer capítulo de la epístola de Pedro, a partir del verso 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Ayúdanos, Señor. Nuestro hermano y apóstol Pedro comienza, después de los saludos a los expatriados. Nuestro hermano Mariano nos recordaba que eso puede ser interpretado, los expatriados, de forma literal, en el sentido de que habían muchos creyentes judíos que habían sido expatriados de su nación, pero también se puede aplicar, y yo diría que es más el sentido de toda la epístola, a todos los creyentes, a la iglesia. Nosotros, hermanos, somos extranjeros, somos expatriados, somos peregrinos y estamos caminando en una tierra que no es nuestra habitación eterna,
que no es nuestra ciudad en la cual vamos a vivir para siempre, sino que es algo transitorio que estamos recorriendo, esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo, porque nuestra ciudadanía está en los cielos y por ende somos extranjeros, somos peregrinos. Así que Pedro no solamente está escribiendo a ellos, sino también a nosotros, los creyentes, la iglesia, que está con su corazón en el cielo, pero con sus pies en la tierra. Y hace una alabanza: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Él bendice al Padre y bendice por uno de los atributos del Padre, que es su misericordia. Que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. O sea, es la grande misericordia del Padre la que nos permitió a cada uno de nosotros, los nacidos de nuevo por la fe en Jesús, de experimentar un nuevo nacimiento. No es que el Padre vio algún mérito, no es que el Padre vio algo especial en nosotros, meritorio, para que entonces pudiese efectuar una obra de salvación en nuestras vidas. Es por su gracia, es por su misericordia. La palabra misericordia es una palabra que tiene una raíz latina. Y esa palabra significa, es una combinación de dos, una palabra compuesta. Misericordia, misere de miserable, y cordia de cordis, corazón o cuore. Entonces Dios tuvo corazón, tuvo compasión al ver nuestra miseria. Nosotros estábamos perdidos, lejos de Dios, sin esperanza, por culpa de nuestro pecado, y Él nos pasó, como dice en Ezequiel capítulo 16, hablando de Israel, que cuando nació y fue arrojada al campo y estaba en su sangre pataleando, dice que Dios pasó, la miró como ningún otro había mirado, con ojos de misericordia, y le dijo: vive. Y vivió. O sea que nosotros somos nacidos de nuevo por la sola gracia y misericordia de Dios el Padre. Él nos dio la gracia de poder nacer de nuevo, no por ningún mérito nuestro. No es que nosotros nacemos en una nación cristiana y nos volvemos cristianos. Uno de los motivos por el cual muchos de nuestros hermanos sufrieron persecución era justamente porque estaban en contra de esta idea que se gestó en los primeros años de la iglesia, de que si uno nacía en una nación, era parte de la iglesia. Por ejemplo, la iglesia de Inglaterra, la iglesia anglicana. Entonces uno nacía en Inglaterra y entonces era creyente. Pero no es así, hermanos. Nosotros nacemos de nuevo por la fe en Jesús, independientemente de dónde nacemos en esta tierra. Podemos nacer en África, en Asia, en América o en Europa. Independientemente del lugar de donde venimos y nacemos y quiénes fueron nuestros progenitores, nosotros solamente podemos ser parte del reino de los cielos si depositamos nuestra fe en la persona y la obra de Jesús, y por la pura gracia y misericordia de Dios nos da una vida nueva. Hermanos, el regalo más grande que un ser humano puede tener es recibir de Dios una nueva vida. Es necesario nacer de nuevo, le dijo el Señor a Nicodemo. De otra manera no vas a poder ver ni entrar al reino de los cielos. Y se nace de nuevo por medio de la fe. Pero la base, lo que sustenta nuestro nuevo nacimiento, es la misericordia de Dios. Él tuvo misericordia de tu vida. Y Él tiene misericordia de todos los seres humanos. Y por eso proveyó una salvación en la persona de Jesús para todos los seres humanos. Y aquel que se arrepiente y cree, experimenta el nuevo nacimiento. Hermanos, el nuevo nacimiento no es cualquier cosa. En Ezequiel capítulo 26 nos habla de lo que es el nuevo pacto, y la promesa del nuevo pacto es que os daré un corazón nuevo, quitaré el corazón de piedra y pondré dentro de usted un corazón de carne, blandito, sensible para seguir mi voluntad. Les daré un espíritu nuevo, y dentro de ese espíritu nuevo pondré mi espíritu y haré yo que andéis. Imagínense, esta obra maravillosa del nuevo nacimiento es como una intervención quirúrgica.
Es como que nos abren aquí y nos quitan el corazón de piedra y nos ponen un corazón nuevo, que late por Dios, que late por el Evangelio, que late por aquella ciudadanía que nos espera, por aquella tierra y patria celestial que está ya guardada en los cielos. Todo eso es por pura gracia, todo eso es por puro amor. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer el nuevo nacimiento. Aleluya. Ayer estábamos en la fiesta de 15 años de una hermanita que el año pasado pasó por las aguas del bautismo, manifestando, dando a conocer su fe públicamente, porque ella nació 2 veces. Primero nació de sus padres, pero ella volvió a nacer de Dios. Nació de lo alto, porque los que nacen de nuevo por la fe no es por voluntad humana, sino es por la voluntad del Padre. Y el Padre les da de su espíritu y nacemos de nuevo. ¿Has nacido de nuevo? ¿Has pasado por esta experiencia de tener un nuevo corazón? ¿O estás en ese proceso de nacer de nuevo? Hay un libro, hoy vamos a habilitar la biblioteca acá, en el ámbito de la iglesia. Hay un libro muy precioso, hermano, le recomiendo a todos. El progreso del peregrino. Hay que leer ese libro. Uno no puede ser un creyente de años y no haber leído ese libro. Hay que leerlo. Tiene que leerlo. Este varón entiende que la ciudad donde él está va a ser destruida y entiende que tiene que escapar, huir de la ira venidera y va hacia la patria celestial. Pero él sale con una carga pesada. Y cuando le leo esa historia a mi hijita más pequeña, Micaela, después del primer, segundo, tercer capítulo, me dice: papá, ¿y qué es esa carga? Tranquila, va a llegar el momento que entendamos cuál es esa carga, porque tenía una carga pesadísima, hasta que llegó a la puerta estrecha. Tiene razón, mi esposa cuando me hace así, es por algo. Tiene razón, le estoy contando ya todo el libro, ¿verdad? Voy a contar hasta la primera parte nomás. Llega a la puerta estrecha y experimenta. ¿Qué cosa? La salvación. Experimenta el nuevo nacimiento y siente que esa carga pesada se fue. ¿Y saben a dónde se fue? Al monte del Calvario, y fue enterrado donde fue enterrado el Señor, que llevó al fondo del mar todos nuestros pecados. Aleluya. Por ende, debemos leer, debemos entender y debemos saber que el nuevo nacimiento está acompañado de ciertas cosas. Por ejemplo, sentimos una paz, una liberación de una carga pesada que estaba sobre nosotros, que son nuestros pecados. La esclavitud del pecado que nos estaba llevando a la condenación. Una vez que venimos a los pies de Cristo y nos rendimos a Él y creemos en Él, se rompen todas esas cuerdas y somos libres de toda carga, de toda culpa, de todo pecado. Porque Él llevó sobre el madero nuestros pecados. Y así como Jonás fue lanzado al mar para poder salvar a aquellos que estaban en ese barco, así nuestro amado Señor Jesús fue lanzado a ese mar, a ese océano de la ira de Dios, para que nosotros pudiésemos ser salvos. Y llevó todos nuestros pecados. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos hizo renacer la nueva vida en Cristo. ¿Ha nacido de nuevo? Hay un texto en Romanos capítulo 8 que dice que el mismo Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu, nos anuncia, nos da: sos un hijo de Dios. Y hemos recibido el Espíritu, no de temor ni de esclavitud, sino de adopción, por medio del cual podemos decir: Abba, Padre, Padre amado, Padre. Tener una intimidad con Dios, que es nuestro Padre, por el Espíritu y por el nuevo nacimiento. ¿Has nacido de nuevo? ¿Tu corazón late por el Señor? ¿Te duele en el alma? ¿Te duele hasta los huesos cuando ofendemos a nuestro Padre Celestial? ¿El Espíritu Santo te quebranta? ¿El Espíritu Santo sentís que es celoso de tu alma, de tus afectos más profundos? Una vida de arrepentimiento
manifiesta un verdadero arrepentimiento. Todos los que se han arrepentido de verdad viven una vida de arrepentimiento. ¿Qué significa eso? Vivir una vida de arrepentimiento. Que constantemente estamos reconociendo nuestras faltas, nuestra necesidad desesperada de Dios. Él nos hizo renacer. Aleluya. Gracias a Dios por el nuevo nacimiento. Gracias a Dios por esa obra preciosa en nosotros. Pero dice aquí, nos hizo renacer para una esperanza viva. Ay, 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 qué esperanza. Esta esperanza, hermanos, es una esperanza viva porque aquel que nos llamó para sí mismo resucitó de entre los muertos, ascendió a los cielos y está sentado a la diestra del Padre en las alturas y ha recibido todo dominio, toda autoridad y un nombre que está por sobre todo nombre y ha vencido la muerte. Por ende, Él es el primogénito de entre los muertos. Es una esperanza viva porque Él, que es el que inauguró este reino, está vivo, venció a la muerte. Y esa esperanza no es una esperanza que nos va a avergonzar, no es una esperanza que al final vamos a perder, vamos a quedar desilusionados. No, está garantizada en la resurrección de Jesús. Porque Él resucitó, nosotros también vamos a resucitar. Hermano, vamos a recibir cuerpos nuevos para vivir en una creación nueva. El Evangelio no solamente se limita a salvar nuestras almas y a darnos un nuevo nacimiento aquí adentro, sino también se extiende a todo el cosmos. Por eso Juan ve allá en Apocalipsis capítulo 21 y vi nuevos cielos y una nueva tierra. Ya no habrá más muerte, ya no habrá más dolor, ya no habrá más llanto, ya no habrá más presencia del pecado, sino una eterna y gloriosa complacencia y gozo en la presencia del Señor, donde reinaremos para siempre con Él y veremos su rostro y Él nos verá a nosotros y estaremos en los nuevos cielos y una nueva tierra. Y las naciones que han sido salvas, dice que andarán a la luz de aquella ciudad gloriosa que resplandece como un diamante, como un jaspe transparente, transmitiendo toda la gloria de Dios. Y no hay necesidad de sol, porque la luz de Dios y del Cordero va a iluminar, y ella misma va a iluminar todo el nuevo universo. Esa es una esperanza viva. Y hermanos, eso va a ser para siempre. Si pudiésemos cuantificar el tiempo allá, capaz de después de 3.500 millones de años, nos vamos a mirar y vamos a decir, pero esto no terminó todavía. No, esto sigue, pero no es aburrido. No, ¿cómo va a ser aburrido si estamos conociendo a este Dios que es inagotable en cuanto a riquezas de gloria? Hermano, eso es lo que nos espera. Una esperanza viva en los cielos. Tremendo es. Y debemos conocer ahora aquello que será después. Mientras más, hermanos, estudiamos, esto lo decía el hermano Tozer en los atributos de Dios, más estudiamos lo que va a venir, menos raro nos va a parecer cuando estemos allá. Amén. Si uno va a una ciudad a conocerla, es bueno, es saludable. Hoy tenemos la tecnología, poder ir a ver la historia de la ciudad, los lugares, las costumbres. Vamos a estudiar eso. O un país, ¿verdad? Uno se va a ir a un país nuevo, entonces tiene que estudiar. Y como que se va familiarizando con eso. Y ya llega el día del viaje, ya llega el día donde va a ir. Y llega, y es como que no le parece tan raro, aunque no es igual en la foto de un celular cuando uno ve con sus propios ojos y está ahí. Ay, yo no pensé que era tan lindo. Es mucho más lindo que la foto, hermano. Tenemos como una foto nosotros acá de lo que va a ser en el cielo. Cuando lleguemos allá, no vamos a parar de sorprendernos por la gloria del Señor y de el cielo que está alrededor del Señor, que fue preparado para nosotros. Hay una película, yo me acuerdo de Eddie Murphy. Demasiado me gustó esa película y siempre miraba cuando era chiquito. Era como un príncipe en Nueva York o algo así. Que no sé de dónde venía, de un reino,
era príncipe y tenía toda una gloria, no sé, en Uganda, no sé en qué país era Uganda, era rey de no sé qué, pero él, como combinaron su matrimonio, él no le gustó su pretendiente. Entonces le dijo a su papá, no, y fue un desastre porque ellos como que acordaban el matrimonio y dijo, me voy a buscar mi esposa a Estados Unidos, y se fue a buscar. Pero no se fue como príncipe, se fue como un simple, humilde empleado. ¡Guau! Y así dijo, sí, porque si alguien me tiene que querer, no me tiene que querer por lo que yo soy, por toda mi riqueza y mi gloria, sino por lo que yo, no por lo que tengo, sino por lo que soy. Entonces se hizo conocer y encontró una chica que se enamoró de él. Pero no sabía nada la chica de todo lo que él tenía. Entonces llegó el día y llegó el momento y pasa, otra vez no le cuento toda la película. Bueno, vayan a ver. Llega allá a Uganda y le reciben y tal. Y la prometida que está ahí, que se iban a casar, le dice, pues yo no sabía todo esto que vos tenés. Y él le dice, ay, mira, si querés yo quiero renuncio. No, que renuncia, vamos a aprovechar. Yo acepto todo el paquete. Así también, hermanos. Yo sé que muchos hermanos dicen, y es cierto, si no existiese el cielo, ¿cuántos de nosotros estarían todavía acá? Solo por Cristo. Ese es el ideal. Así debemos amar a Cristo. No por las cosas que Él nos va a dar, sino por lo que Él es. Pero hermano, la Biblia nos dice que no solamente vamos a recibir a Cristo, sino todo lo que Cristo ganó por nosotros. Esto incluye una ciudad eterna y gloriosa. Hermano, me encantaría poder desglosar Apocalipsis y ver dónde vamos a vivir, dónde está nuestra casa eterna, el tabernáculo de Dios con los hombres. 21 y 22 de Apocalipsis. Esa es nuestra paz, esa es nuestra esperanza y está viva. Amén. Una esperanza viva. Todo esto es solo posible por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Si Él no hubiese resucitado, nada y hubiésemos nosotros podido cobrar. Porque es necesario para cobrar que el testador muera. Murió, pero resucitó. Y al resucitar, dice la carta a los romanos, que Él murió y fue entregado por nuestras transgresiones, pero resucitó para nuestra justificación. O sea que en la resurrección de Jesús, todos los que hemos de creer en Él también vamos a resucitar. Porque Él resucitó, también nosotros resucitaremos, si es que no somos de la generación que van a esperar vivos a la venida del Señor. Yo le digo a veces a mi esposa, ojalá que seamos nosotros, que no pasemos por la muerte. Y que cuando venga, en vez de pasar por la muerte, vivos, así como estamos, vivos, empezamos a volar. Eso va a pasar, Y la gravedad ya no va a tener poder sobre nosotros, porque el poder del Espíritu va a ser mayor y vamos a volar. No nos van a dar un traje o algo así para volar. No, así mismo como estamos, nos vamos a encontrar. El amor de Cristo va a ser tal por nosotros y nosotros por Él, que así como el esposo en la cultura judía venía a la fiesta y ella salía a recibirlo, así también nosotros vamos a salir a recibir a nuestro novio para casarnos con Él y estar siempre con Él. Pero vamos a recibir, y mientras le recibimos, vamos a recibir un cuerpo nuevo, transformado. Ya no cansancio. ¿Viste cuando está en la reunión y el hermano está predicando muy largo? Ya no. Vamos a poder escuchar al Señor y no nos vamos a agotar, hermanos. Vamos a poder cantar y después no nos va a doler la garganta. Y vamos a reinar, gobernar. Por eso es necesario, hermanos, que estemos atentos a cómo nos conducimos en este tiempo cortito. Ojalá tuviese acá voy a agarrar permiso. Es un tiempo corto el de nuestra peregrinación. Miren. Vamos a hacer de cuenta que todo esto es la eternidad. Pero este pedacito aquí es el que nos toca vivir a nosotros. Respecto a todo lo que tenemos, y este cable no termina nunca. Así que hermano, este tiempo cortitito que tenemos acá para vivir es para prepararnos para toda la eternidad. ¿Será que podemos vivirlo de forma negligente? ¿Será que podemos perder nuestro tiempo cuando es tan grande lo que nos espera? Y nos estamos preparando para aquel día. Aleluya.
Gloria al Señor. Qué esperanza, ¿verdad, hermanos? La esperanza de la gloria de Dios. Verso 4 dice, para una herencia, esta herencia, hermanos, es incorruptible, incontaminada, inmarcesible y está reservada en el cielo para vosotros. O sea, no solamente no se echa a perder, no se contamina, no se desgasta, está ya guardadita y está reservada por Dios para nosotros. Nadie puede tocar esa nuestra herencia. Yo voy a prepararles un lugar y vuelvo, decía el Señor. Él está edificando una iglesia para que sea no solamente algo literal, sino espiritual, y podamos vivir en ese paraíso eterno con Él. Y está guardada ya en los cielos. No se preocupen. ¿Qué decía el Señor en Mateo 5? No os hagáis tesoros, ¿dónde? En la tierra. Porque ¿qué hay en la tierra? Ladrones. Hay elementos que hacen corromper nuestro tesoro. Hagamos tesoro, ¿dónde? En los cielos. Allá está seguro, está guardado por Dios. Nuestra herencia es incorruptible, es incontaminada, sin defecto, es inmarcesible, no se marchita. Esa es nuestra herencia. Y dice que es para vosotros. ¡Qué maravilla! Versículo 5 dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. O sea, no solamente la herencia está guardada en los cielos, sino también nosotros somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. No solamente la herencia está guardada, sino también los herederos están guardados por el poder de Dios. Este término, que sois guardados, ese término es un término militar. Es como aquellos militares, soldados, vigilantes que estaban alrededor del muro de la ciudad para controlar que ninguno pudiese entrar a la ciudad para atacarla. Así, el poder de Dios nos guarda en este tiempo mientras esperamos la salvación que va a ser manifestada en el tiempo postrero. ¿Por qué dice va a ser manifestada en el tiempo postrero? ¿No somos ya salvos? Siempre lo decimos. Claro que somos y fuimos ya salvos, pero dice Romanos que fuimos salvos en esperanza. O sea que hay un aspecto futuro de nuestra salvación que todavía no tenemos. ¿Cuál es ese aspecto futuro? Nuestros cuerpos. Porque sangre y carne no pueden heredar el reino de los cielos. Por ende, hay una salvación en un tiempo futuro que se va a manifestar cuando venga el Señor de gloria con los santos que ya están allá para que resuciten, a buscar a los santos que todavía están acá para ser transformados y que todos seamos uno con Cristo para siempre. Entonces somos guardados. Hermanos, tranquilo, el Señor te guarda. Ay, ¿será que voy a perderme en el camino? Lean el progreso del peregrino. Lean. Es un camino lleno de dificultades, pero el Señor siempre lo vuelve a traer. ¿Por qué? Porque ya experimentó el nuevo nacimiento. Y dice en Efesios, Pablo le dice a los Efesios en el capítulo 1, ustedes también los Efesios, los que eran gentiles, paganos, habiendo oído y creído en el Evangelio, fuisteis sellados con el Espíritu Santo. ¿Y saben lo que dice el Espíritu Santo? Que es las arras, la garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. Hasta la redención de la posesión adquirida. ¿Quién es la posesión adquirida? El pueblo de Dios. Somos el pueblo de Dios adquirido por su sangre. Quiere decir que el Espíritu nos selló como una garantía hasta que experimentemos nuestra completa salvación. Nosotros que somos posesión adquirida de Dios, hemos sido sellados con el Espíritu hasta la redención de nuestros cuerpos. Hermanos, tengan presente y tengamos presente esta esperanza, porque esta es la que nos va a ayudar a enfrentar cada situación grande o pequeña que tenemos por delante.
Amén. ¿Estás pasando alguna dificultad? Tranquilo, el Señor te está formando para allá, no para acá. ¿Estás pasando algún tiempo de sosiego, de bendición, de prosperidad? Tranquilo, no ponga demasiado tu corazón ahí. Disfruta este momento, agradece a Dios, pero no te preocupes que tu herencia incorruptible está allá. Dice, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. En lo cual evidentemente aquí se conecta a bendito el Dios y Padre. O sea, en Él nos alegramos, aunque ahora por un poco de tiempo. Verso 6, si es necesario, dice Pedro, si es necesario. Pablo dice, es necesario. Pedro es un poquito más. Si es necesario. Tengáis que ser afligidos en pocas pruebas. Dice así. Diversas pruebas, diferentes pruebas. A veces entramos en una prueba y salimos y entramos a otra. Esta es diferente. Pero Señor, pero este es un camino lleno de pruebas. Bienvenido al reino de los cielos. Porque si el justo con dificultad se salva, dice, con dificultad. O sea, cuando uno se salva y renace, el Señor te dice, venga aquí, te voy a presentar a tu compañero en esta carrera. ¿Quién es? El Señor dificultad, acá está. Te va a acompañar toda la carrera. ¿En serio? Sí, porque te vas a salvar con dificultad con Él. Sin Él no te vas a poder salvar completamente. Porque nosotros necesitamos al Señor dificultad a nuestro lado. Nosotros a veces, como decía Mariano, le pedimos, Señor, quítame ya este Señor dificultad, no lo aguanto más. Lo va a quitar, pero no todavía. Lo va a quitar cuando llegue el momento y cuando haya acabado la obra. Hermanos, sos una obra maestra. Impresionante. Con Mariano a veces reflexionamos. Decimos, qué linda la obra que el Señor está haciendo en ese hermano, esa hermana. Y en nosotros, lo que éramos, bandidos. Carnales de acá a... Y el Señor nos salvó. Nos dio vida. Y nos está transformando. Y el Señor va avanzando su obra en nosotros. Por medio de dificultades. Las pruebas. ¿El justo con dificultad se salva? Sí, ese es su camino. La característica del camino que lleva a la vida es que es recto. Eso dice en el Progreso de Peregrino, ¿no? Recto. Pero el que lleva a la perdición es ancho, amplio, no es estrecho, es amplio, pero es tortuoso y lleva a la perdición. No vayan por aquel espacioso, cómodo, tranquilo, sin problema. No, métanse, esfuércense por entrar en la puerta estrecha y por andar en el camino angosto. El camino angosto es más difícil, sobre todo cuando hace calor. ¿Verdad? Queremos, Dios mío, este pan no soporto más. ¿Cuándo te lo llevas, Señor? O te lo lleva o te lo mando, decía el hermano, ¿verdad? Pero el Señor nos pone en situaciones y a veces nos pone en iglesias donde hay pastores difíciles. No sé, son otras iglesias, obviamente. Pastores difíciles, complicados, que te están respirando ahí en el cuello todo el tiempo, no te dejan tranquilo. Y el Señor a veces nos prueba así, con un liderazgo complicado, ¿verdad? Y prueba a veces a los pastores con miembros difíciles en otra iglesia. O sea que hay diferentes pruebas para que seamos afligidos. Si es necesario, hermanos. Ahora, ¿cuál es el propósito de esas? ¿Es sufrir? O sea, a nosotros nos gusta sufrir. Me acuerdo de mi hermano cuando nos peleábamos tanto que ligaba, me decía, vení, yo soy masoquista, me decía. ¿Pero qué pasa? ¿Tanto querer ligar? No somos masoquistas. No nos gusta el sufrimiento. Nada de querer hacernos los héroes y mártires buscando problemas. No. Hermanos, la vida que el Señor ha depositado en nosotros es una vida que tiende a la paz, al gozo, pero inevitablemente Él ha ordenado circunstancias para que seamos probados. No escapemos de ellas, pero no las busquemos. No pidamos, Señor, envía pruebas. No, nada de eso, porque va a enviar. Porque van a venir.
¿Por qué, hermanos? ¿Cuál es el objetivo? Para que sometida a prueba vuestra fe, verso 7, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Para qué son las pruebas? Para probar nuestra fe. Yo recuerdo que una vez fui a pulir mi anillo de casado porque de compromiso, de casado. Y llevamos a un lugar, a un negocio, para que se pueda pulir. ¿Y cómo se pule? ¿Cómo se quitan las impurezas del oro? A través de el calor, el fuego, ¿sí? Entonces, el fuego no solamente purifica ese metal precioso que es perecedero, el fuego también prueba si es oro. Yo tenía miedo, ¿viste? Cuando se saca el anillo, porque yo le regalé, ponerle que se manchaba, se disolvía. ¿Qué me regalaste? No, es oro. O sea que el fuego va a probar si de verdad es oro. Entonces, lo primero, hermanos, las pruebas evidencian si tenemos realmente fe, si la fe es genuina, si la fe es una fe verdadera en el Señor Jesucristo. Primero nos da a nosotros, no es que Dios no sabe. Claro que Dios sabe si tu fe es o no es real, pero Él quiere que vos sepas. Porque si tu fe no es real, ay, ay, ay. Lo que te espera es un fuego eterno, el lago de fuego, que existe también y que es el destino eterno de los que no creen en el Señor. Así que, hermanos, en primer lugar, las pruebas evidencian si realmente tenemos una fe verdadera. Pero por otro lado, esa fe, hermanos, necesita avanzar. En la segunda epístola, Pedro, ¿qué dice? Vosotros también con toda diligencia añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento paciencia, a la paciencia autocontrol, al autocontrol piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. A la fe hay que añadir diligentemente todas estas cosas. Y más adelante dice, si estas cosas están en ustedes y abundan, no os dejarán estar ociosos en cuanto al conocimiento del Señor. Jamás caeréis y os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino de los cielos. ¿Para quiénes? Para los creyentes. Los hermanos anabatistas, cuando llegaron al cielo, les fue concedida una generosa entrada. Los hermanos que pagaron un precio con su vida en la reforma, les fue concedida generosa entrada en el reino de los cielos. Los hermanos que dieron su vida, aún no capaz físicamente, pero entregaron sus vidas al servicio del Señor cuando murieron, el reino de los cielos, allá, digo, silencio, acá está entrando uno que fue fiel hasta la muerte y que dedicó su vida a mi causa. Y hay una amplia y generosa entrada. Pero algunos entraron acá está por, y nadie se dio cuenta. Llegaron, están por la fe. Pero ¿será que recibieron una amplia y generosa entrada? Hermanos, el deseo de Dios es que cuando Él vuelva, no solamente halle fe en la tierra, como dice allá en esa parábola en Lucas. Cuando el Señor volverá, ¿hallará fe en la tierra? No solamente quiere hallar fe, sino una fe probada, crecida, madura, inquebrantable en nuestro amado Señor Jesús, para que esa fe pueda ser hallada en alabanza, gloria y honra cuando Jesús sea manifestado. Alabanza, gloria y honra ¿de quién? Del creyente. Esa fe va a ser alabada, honrada por Dios. Dios va a alabar al creyente que fue fiel. No lo va a adorar, porque nosotros adoramos a Dios por lo que Él es, pero lo alabamos por lo que Él hace. Y por ende hay alabanza de Dios para los creyentes que han permanecido fieles en esa fe inquebrantable. Eso quiere el Señor, que nuestra fe sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, para la gloria del Padre. ¿Cómo está nuestra fe?
Si hoy vuelve el Señor, ¿cómo será hallada nuestra fe? ¿Cómo está tu fe hoy? ¿Cómo está tu consagración, tu vida con el Señor? ¿Qué es lo que habla? ¿Será que te va a ser concedida una entrada amplia y generosa? Pedro dice, gloria, honra cuando sea manifestado Jesucristo. Hermanos, no es que Jesucristo cuando vuelva recién va a estar. Jesús está en la iglesia, Él es cabeza de su cuerpo y Él está en todo lugar. Pero cuando Él vuelva, esa presencia que está se va a manifestar. Va a venir con su cuerpo físico, de carne y hueso, glorificado y resucitado. Y se va a manifestar. Y dice la palabra en Romanos que también nosotros seremos manifestados con Él en gloria. Lo que nosotros somos está escondido a los ojos del mundo, pero llegará el tiempo cuando todo ojo lo verá y todo ojo va a ver la gloria de la iglesia, porque participa de la gloria de Cristo. Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Tomás, el incrédulo. Todos dicen que Tomás nomás era el incrédulo. No, hermano, lean bien. Todos los demás tampoco creían. Hasta que vieron. Solamente que recae la atención sobre Tomás en Juan 20. Tomás, venía acá. 8 días después aparece el Señor. Y Tomasito estaba ya escondido. Venga, toque, vea, Señor y Dios mío. Tomás, porque viste, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Yo nunca vi al Señor con estos ojos. Nunca lo oí con estos oídos. Pero yo creo que Él está. ¿También vos crees? Aunque no lo hayas visto con estos ojos, lo hemos visto con los ojos de nuestro corazón, con los ojos de la fe. Porque nosotros no andamos por vista humana, sino por fe espiritual, que hace posible que sepamos ciertamente, hermanos, yo no tengo ningunísima duda de que el Señor existe y está en mi corazón y que está en la iglesia, porque lo veo, se manifiesta su presencia y su poder. ¿Es así o no? Aunque no lo veáis, pero lo amáis igual sin haberle visto. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y nos alegramos con gozo inefable y glorioso. ¿En quién? En Él. Aunque no lo hemos visto con nuestros ojos físicos, Él nos salvó, nos dio vida, nos regeneró y nos dio una esperanza viva. Por eso nos gozamos en Él. Nuestra gloria es Cristo, queremos hablar de Cristo, queremos cantar a Cristo, queremos vivir para Cristo, queremos involucrar a Cristo en todo, porque Él es digno de que todas las cosas que hacemos las hagamos para su gloria. El amado de la iglesia. Dice el verso 9, obteniendo el fin, el propósito final de vuestra fe. ¿Cuál es? La salvación de vuestras almas, de vuestras vidas. El Señor quiere salvarnos. Aquí está hablando de esta gran salvación que comienza en esta parte de la eternidad y culminará cuando Él vuelva. Gran salvación. Por eso dice el autor a los Hebreos que debemos atender más diligentemente esta gran salvación de lo que hemos oído, para que no nos deslicemos. No, hermanos, no hay que deslizarse, es una gran salvación. El fin de nuestra fe es la salvación de nuestras vidas. En 1 Tesalonicenses 5:23, Pablo expresa un deseo y después hace una promesa. El mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el objetivo de nuestra fe, la salvación de nuestras vidas enteras. Es una gran salvación. Nos salvó de la ira venidera, nos está salvando de nosotros mismos y nos va a salvar de la presencia del pecado cuando Él vuelva. Es una gran salvación.
y la misma tierra va a experimentar una salvación. Pero aquí habla de la salvación de nuestras almas. Hermanos, el alma de tu vecino, de tu papá, de tu mamá, de tu hijo es importante porque es eterna. Es eterna. Así que oremos por las almas de las personas que aún no han conocido al Señor. Porque Él vino para salvar, para buscar a los que estaban perdidos. Ese es el fin de nuestra fe, la salvación de nuestras almas. Así que, hermanos, tenemos una esperanza viva. Allá está, guardada en los cielos, reservada para nosotros. Es un camino que estamos prosiguiendo, lleno, capaz de dificultades, situaciones. Pero mientras más, hermanos, miremos allá, mejor vamos a enfrentar nuestro camino. Voy a terminar con Apocalipsis 21. Voy a solamente leer algunos versículos. Si alguno se va a mudar a una casa nueva o a una ciudad nueva, a veces le dicen cómo es, ¿verdad? Uno va y dice las características de ese lugar donde va a vivir, de la casa o de la ciudad. Bueno, vamos a leer el lugar donde vamos a vivir eternamente. Apocalipsis 21, verso 1 dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, aleluya, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Y el que venciere, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. En el verso 23 del capítulo, en el verso 22 del capítulo 21 dice: y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como el cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, y en medio de la calle de la ciudad. Y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y
no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios, el Señor, los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Amén.